Bueno, vamos a compartir con Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Siempre, Roberto, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos una evaluación de cómo va el comportamiento de cada uno de los sectores de la economía privada venezolana. Para algunos un poco mejor, para otros no muy bien. El sector del vestido, bueno, tiene dificultades, contratiempos. Con industria se ha debatido y se ha conversado sobre este tema. Me gustaría que nos pudieras dar una especie de recapitulación de hechos cuando ya ha concluido el primer semestre de este año 2023. ¿Cómo está la industria del vestido en el país? La industria del vestido va paralela un poco a la economía, y la economía en el primer semestre no creció. Más bien en el primer trimestre el observador venezolano de finanzas dice que se decreció 8%, ¿no? Y muchos actores del detalle y de la fábrica sintieron esto y todavía no ha mejorado, ¿no? Ha habido un descenso producto de la devaluación del año pasado, Claro. que impactó los precios y el poder adquisitivo de la gente. Entonces hay una baja de demanda, y la confección siempre, la ropa, aunque es un artículo de primera necesidad, viene detrás de otros, ¿no? Que tienen más necesidad, como son alimentos, comunicación, educación, etcétera. Entonces hay lo que los economistas llaman mucha elasticidad de la demanda. Al subir los precios, bajan las unidades. Entonces estás viendo muchas ofertas en el mercado del vestido, indica la dificultad que hay para colocar productos en el Sí, mercado. hay una jerarquización evidentemente que tiene que tener la gente, pero ustedes, además de todo ello, a pesar del esfuerzo, de la inversión, con todo y las dificultades, también tienen una enorme competencia desleal, así es calificada, de las importaciones. En ese sentido, ¿cómo pueden batirse en ese terreno ustedes con gente que confecciona, gente que está en la industria del vestido frente a lo que viene de fuera? Bueno, mira, me viene a la mente la imagen de David y Goliat, ¿no? Sí. Y en la película David era un niño de 12 años. Pues no sé, nosotros no creo que vamos a poder tener el mismo éxito de David Sí. contra los gigantes asiáticos que están exportando y que en sus países de origen le dan incentivos a la exportación. O sea, por cada exportación, por ejemplo, en cierta área textil y confección, le dan 9% en China, por ejemplo, en incentivo a la exportación. Entonces nosotros lo que le hemos pedido al gobierno, por ejemplo, ahora se va a revisar el decreto de aranceles de importación y que las exoneraciones se eliminen para tener un terreno nivelado. Claro. Que todos paguemos aranceles. Claro, equilibrio, ¿no? Ustedes Sí. vamos a competir a la par. Nosotros pagamos por las telas, pero aunque la industria textil también está muy disminuida en Venezuela, y la gente que compra producto terminado que paguen los aranceles de importación, porque algunos están exonerados. Entonces, hay varios factores que influyen. Uno es la tasa de cambio, que tiene que ser competitiva, quiere decir, si hay una devaluación, una inflación, perdón, si hay una inflación, la devaluación debería ser a la par y no menor, Claro. porque fortalece al bolívar y se hace más barato importar. Aparte están los aranceles, si no se cobran aranceles es un beneficio. Y aparte hay modos de importaciones que ya tienen incluidos todos los costos que no pagan, por ejemplo, todos los impuestos completos, Claro. ¿no? Entonces, eso es una competencia que no es en los mismos términos en que nosotros estamos produciendo localmente, con todos los impuestos y todas las dificultades que hay. Ahora, Roberto, ¿qué más están confeccionando ustedes en la actualidad con todo y los contratiempos? Ya sea para el hombre, ya sea para la mujer, ya sea para el niño, ¿qué confeccionan en este momento? ¿Y qué es lo que más pesa de las importaciones en esa confección para acá, para ustedes aquí en el país? Bueno, está muy atomizada, la confección siempre ha sido muy atomizada, y la Cámara representa hoy en día mucho menos empresas. Tenemos 25 afiliados de 400 que eran. No todos, Imagínate, de 400 a 25. no todos han desaparecido, muchos sí han cerrado porque la economía se estrechó y no le hace falta tanto. Con industria dice que de 12.000 industrias que teníamos hace 20 años, quedan 2.000 y pico, hay 80% menos. En la confección se ve un poquito más del 80% de disminución de nuestros afiliados, pero tal vez muchos de ellos no quieren participar en cámaras gremiales formales porque están en una economía que no quieren, de bajo perfil, y están trabajando, pero nosotros no los tenemos registrados y no tenemos O sea, estadísticas. están trabajando en la informalidad. Sí, y no tenemos estadísticas de cuánto es y cómo es, ¿no? Es una competencia adicional, ¿no?, que tienen los que están afiliados. Tienen la competencia de la importación más la competencia de la economía informal. Es así, totalmente. Y los pocos formales que quedamos pagando impuestos, cada vez se nos fiscaliza más y se nos pone el ojo más porque somos menos.
y aquellos que son muchos más que no lo están haciendo, pues no están contribuyendo de la misma manera y es una situación cuesta arriba, ¿no? Es muy importante empezar a atacar estos pequeños. Yo creo que pudiera haber un acuerdo, inclusive dentro del mismo gobierno político, porque yo creo que le conviene a todo el mundo que haya más empresas pagando, más empresas participando y que se Es fiscalice. la lógica del mercado. Si tú tienes más empresas, te van a cotizar, vas a decir, vas a cobrar mayores tributos. Si reduces la economía, pues vas a seguir en una situación embarazosa y vas a presionar a los que todavía tienen un poco de potencialidad para mantenerse. Y si apretas mucho a los que todavía tienen un poco, pues llegar un momento que tal vez les exprime todo el jugo, ¿no? Claro, y no van a poder tampoco seguir. Así es. Ahora, tú hablabas, Roberto, de revisión de aranceles, es decir, hay la posibilidad o hay el propósito firme de revisar eso para que la competencia sea un poco más equilibrada. Bueno, sí se ha conversado y en el pasado, el año pasado y el antepasado, se eliminaron algunas exoneraciones. Todavía quedan algunas que deberían de eliminarse por completo. No hay razón para facilitar la importación de productos que se pueden fabricar aquí, además que vienen en condiciones económicas muy favorables. No es necesario, por ejemplo, si hubiera un medicamento muy importante que aquí no hay y la Cámara de Farmacéuticos dice, bueno, están bien, nosotros estamos de acuerdo que le bajen el arancel a este medicamento porque no lo podemos producir y nosotros lo vamos a importar en condiciones que le salga al público más barato. Ese tipo de acuerdos, pequeños acuerdos, puede beneficiar mucho al cliente final, que al final lo que buscamos todos, el industrial, el comerciante y el Estado y el gobierno, es que el cliente final esté favorecido, que podamos, el cliente final le interesan dos cosas, le interesan precios y tener una buena calidad de servicio y una experiencia de compra agradable. Estas son las dos cosas que algunas empresas analistas han dicho como lo principal. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa, Roberto, y regresaremos enseguida. Estamos con Roberto Riveris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Bien, seguimos conversando con Roberto Riveris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Hablábamos de calidad, de posibilidades de competir en condiciones de equilibrio. ¿Qué ofrece la industria del vestido en Venezuela a pesar de las dificultades? Bueno, en este momento la variedad de importaciones es tan grande que la industria nacional lo que puede ofrecer es que conozca a sus clientes un poco mejor y que pudiera conocer aquellos espacios que le quedan un poquito menos competidos de lo que viene. Por ejemplo, si vamos a competir en un rublo tan importante como franelas, y se están trayendo franelas del exterior a un precio bajísimo. Bueno, los fabricantes de la calidad franelas, no es muy buena, ¿eh? hay de todo. Sí, bueno, Hay de quizá todo. claro, las que son de marca, que son reconocidas de verdad, que tienen, digamos, el sello de que son auténticas, bueno, claro, se entiende, pero es que hay mucha piratería también, Roberto. Sí, Pero sí. abundante piratería. Sí, entonces cada uno va a tener que en su rublo buscar dónde está aquel espacio de oxígeno que le queda para diferenciarse un poco de la importación, ver qué es lo que están trayendo los importadores que hacen competencia a su producto y ver si queda algún espacio de competencia. Y si no hay algún espacio de competencia, pues hay que ser radical. Bueno, no voy a no voy a confeccionar ese rubro porque ahí no puedo alcanzar el precio de mi consumidor y me voy a confeccionar otro rubro. E ir buscando esto hasta que se enderece un poco las condiciones de producción impositivas, laborales, cambiarias, etcétera, etcétera, que es importante que se haga. Sí, no, eso es determinante porque, por ejemplo, está el clamor del sector privado de reducir, por ejemplo, la carga del impuesto a las transacciones financieras, o si no eliminarlo. Están los temas de los impuestos municipales, los regionales, los estadales, más el impuesto nacional. Está, que es necesario para el sector, el tema del crédito, ese encaje legal que constriñe. En fin, son tantos problemas que existe para la economía privada venezolana. Hay una ley de armonización fiscal que no sé, No la han aprobado. no la ha aprobado, pero sí nosotros tenemos todo el tiempo, acabamos de tener aquí en Caracas un aumento de la patente al 2% una industria, es el 2% de la venta.
Es posible que hayan industrias que su utilidad neta sea el 2 o el 3% y la patente está cobrando lo mismo, porque no es sobre las ganancias o sobre la utilidad bruta, es sobre la venta el 2%. Tienes 2% sobre la venta, después tiene otro, el IETF, que es el 3%. Es un hito de recesión del año pasado. Es un impuesto en cadena, además. Es un impuesto en cadena que se paga aquí, se paga arriba, con industria dicho que puede llegar al 12 hasta el 15% de la constitución del precio de un producto. Y es un hito del año pasado que venía el primer semestre creciendo de una manera bárbara, la verdad. Como la economía es pequeña, es posible tener números grandes de crecimiento, porque sobre pequeños números, si tú sobre 20, por decir, creces 4, estás creciendo entonces un porcentaje, un 20%. Es un número enorme de crecimiento. Claro, pero si tú te quedas en 24, de 20 a 24, sigue siendo pequeño. No, lo que te iba a comentar es que si tú sigues castigando con un mayor nivel tributario ese porcentaje que a lo mejor obtiene un 2% de ganancia, que no significa mucho en ese sentido, entonces la gente, ¿qué va a ocurrir al final? ¿Cuál es el corolario, Roberto? Bajar la Santa María, cerrar, se queda todo el mundo en la calle y bueno, se acabó la empresa. La gente migra. O sea, hay una especie de ambición desmedida, una voracidad en el cobro fiscal. Bueno, pues entonces deja que la empresa privada crezca para que te dé tributos necesarios para que tú tengas el dinero que deseas. Sí, yo creo que esto tuvo el origen en la pandemia, donde el gobierno central no pudo distribuir los ingresos centrales a las diferentes alcaldías y cada uno empezó a defenderse como pudo y eso no se ha corregido. Y entonces de verdad tenemos una distribución de impuestos en todo el país muy desigual. Tenemos en estados del interior... Sí, una desesperación por cobrar de cualquier forma. Hay un comercio que nosotros conocemos en uno de los estados que le cobran el 5% de la venta como patente. Eso es mucho más que lo que cobra el impuesto sobre la renta. Claro. Porque si el impuesto sobre la renta de 100 bolívares te gana 10, el impuesto te cobra 34%, 3.4. Pues esta patente está cobrando 5, ¿no?, sobre la venta. No importa si ganaste o no. Contra los 3.4 del impuesto sobre la renta son 5. Es mayor, un 30-40% mayor. Solamente una patente local. Entonces, en esta condición, también pasa en otros países. Vimos, perdón, en Estados Unidos, que empresas se han mudado, empresas enormes de estados, porque hay estados cuyos impuestos son enormes y han migrado a estados con los impuestos más bajos. Eso sucede en todas partes. Ahora, hay algunos municipios que he visto, Roberto, aisladamente, que están ofreciendo, creo que, si mal no recuerdo, en el estado Zulia, están ofreciendo más bien, vengan empresas que te voy a reducir el impuesto, como en el pasado ocurrió. En el estado Lara es muy famoso la época en que redujeron impuestos para que las empresas se instalaran allí y de verdad que fue una enorme generación de riqueza y de empleos. En ese sentido, bueno, ¿por qué no pensar un poco eso también? Eso sería ideal, y lo ideal que fuera sinergético, que fuera al mismo tiempo de otras cosas. Porque a veces, ok, mira, te voy a rebajar del 2% al 0.90%. que es lo que pagábamos nosotros. Sí. Entonces, bueno, el 1.10 es importante y uno lo aprecia, ¿no? Pero si todo lo demás está en contra, hay que sumar más cosas. Lo que dijiste del crédito es importantísimo para industria, tener créditos a mediano y largo plazo para poder renovar el parque tecnológico, no solamente capital de trabajo. Y entonces hay que disminuir ese encaje legal y la banca, como estaba diciendo uno de tus invitados hace poco en la industria farmacéutica, que la banca venezolana es minúscula lo que tiene en crédito hacia los industriales, pueda duplicar. Y toda la limitación es el encaje legal. O sea, con una medida pudiéramos mejorar el crédito hacia la industria y se pudiera canalizar para los sectores primarios. Se puede decir, mire, vamos a favorecer la siembra de esto, vamos a dar crédito para esto, vamos a dar crédito para tecnología, para que las empresas se modernicen. No tiene que ser un crédito desmedido, abierto, puede canalizarse para mejorar el parque industrial que está muy deteriorado. Ahora, retornando a uno de los temas que tocábamos anteriormente, las importaciones, el argumento a veces del gobierno es que tenemos que traer importaciones porque si no se nos va desestableciendo, claro, en ese sentido, y que además eso ejerce una presión para que la inflación no se dispare. ¿Qué tanto es cierto? Sí, bueno, yo creo que sí es cierto. Porque si nosotros teníamos una industria que ya no era grande, las 12.000 industrias que teníamos en el año 2000, comparado con Colombia, un país similar,
era muy pequeño nuestro sector industrial. Colombia, aunque tenía 50% más de población, tenía 200% más de industria. Claro. O sea, Colombia tenía 30.000 industrias y nosotros 12. Ahora, si de esas 12 baja a 2.000, obviamente, aunque el país económico se reduzca, no vamos a poder surtir todo lo que necesita la población, las 2.000 empresas. No, y bueno, y ahora Colombia es un gran competidor también. Y Colombia es un nuevo competidor importantísimo en condiciones favorables para ellos. Bueno, ya habrá ocasión, Roberto, de volver a hablar de estos temas que son bien importantes para que nuestros televidentes se hagan una idea de cómo está cada uno de los sectores de la actividad productiva nacional, sobre todo de la empresa privada. Nos vamos a la pausa de costumbre, al regreso Arte y Espectáculos en lo actual.